Mis hermanos, le damos la bienvenida a este nuevo servicio, este culto de oración a nuestro Dios de día viernes, esperando en el Señor que todos se encuentren muy bien en sus hogares o donde quiera que se encuentren bendecidos con salud y que puedan, cierto, gozarse de este servicio especial realizado para engrandecer su nombre. Vamos a dar comienzo a este servicio leyendo la palabra del Señor como devocional y vamos a leer en el libro de Proverbios 22, el capítulo 22 del versículo 17 al 19. Y dice así el nombre del Señor: Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque esa es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si justamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. ¿No te las he hecho saber hoy a ti también? Amén. Que nuestra confianza sea plena y completa en nuestro Señor Jesús, y de esa forma vamos a orar para que el Señor, cierto, nos bendiga, nos guarde a través de su palabra bendita, seamos bendecidos también, cierto, a través de los cánticos de nuestros hermanos. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado Padre, gracias le damos en esta hora por esta nueva oportunidad que tenemos, Señor, como hijos suyos, de poder alabar y bendecir su nombre a través de estos medios, Señor, estos cultos que estamos realizando hoy en día, Señor, donde usted, Señor, no está exento, está como el primer invitado, Señor, primeramente en nuestra vida y así también en todo lo que realizamos, Señor. Le pedimos que sea en esta tarde con nosotros, que sea una bendición grande para nuestras vidas, que seamos bendecidos grandemente a través de su palabra bendita, Señor, a través de los cánticos, Señor, y que todo aquel que pueda ver este culto pueda sentirse, Señor, bendecido a través de él. Tus favores que te pedimos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Le invito a que glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, pasaremos a escuchar el primer himno de oración y dejaremos a nuestro hermano Benjamín Uribe con una alabanza a nuestro Señor. Vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor, porque Él vive, 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 vive Jesús el Señor, porque Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor, porque Él vive, 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 vive Jesús el Señor, porque Él vive, 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 vive,
hermosa alabanza hemos escuchado para nuestro Señor y ahora pasaremos a lo más importante, que es la palabra del Señor, para que seamos bendecidos a través de ella, para que el Señor use el instrumento, ¿cierto? Nuestro hermano Pablo Lecaros, y para que a través de ella podamos sentir su presencia y edificarnos los unos a los otros. Que el Señor bendiga, ¿cierto? Nuestro hermano, les dé la gracia para poder exhortar la palabra bendita. Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saluda el amor del Señor, agradeciendo que Dios nos ha regalado este nuevo día de vida y salud, también porque hoy nos podemos nuevamente congregar por estos medios. Para esta tarde, el Señor me ha honrado con la lectura y exhortación de su palabra, para lo cual le pido a Él que me dé sabiduría y gracia para poder efectuar esta tarde este trabajo, y así también le revista de gracia y sabiduría el Espíritu Santo a usted para poder entender y aprender lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. La lectura de la palabra en esta tarde está en Primera de Corintios, capítulo 2, entre los versículos 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Paso a darle lectura en el nombre del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. En esta tarde, hermanas y hermanos queridos, la lectura que he leído se titula Proclamando a Cristo crucificado. Y aquí, cuando uno estudia la palabra, es muy interesante observar el significado que tiene cada una de las palabras que se utilizan en la Biblia. Y particularmente el título de esta lección dice Proclamando a Cristo crucificado. Entonces, lo primero que llama la atención es de este título la primera palabra, ¿cierto? Que es proclamando. Y eso quiere decir que proclamar quiere decir una cosa en voz alta, ya a viva voz, en forma pública, además, en forma pública y de forma solemne. Entonces procedemos, ¿cierto?, a leer el primer versículo que es: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Entonces, primero, ¿cierto?, llama la atención que el título, por un lado, ¿cierto?, que es proclamar, que es decir algo públicamente, sino que ahora habla de, ¿cierto?, anunciar el testimonio de Dios. Entonces, anunciar quiere decir algo en forma pública. Y el testimonio, fíjese mi hermano, mi hermana querida, que un testimonio, ¿cierto?, se utilizan, por ejemplo, los jueces, ¿cierto?, en un juicio, y llevan a un testigo para que entregue su testimonio. Entonces, la palabra testimonio tiene que ver con una declaración, ¿cierto?, lo que una persona dice, ¿sí?, que hace, ¿cierto?, para demostrar o asegurar que está diciendo la verdad de un hecho por haber sido testigo de él. Por ejemplo, que a usted lo llamen para entregar su testimonio por haber sido testigo de un choque, por ejemplo, o de un robo, alguna cosa así, ¿cierto? Entonces hay una persona que usted le interroga y usted dice cómo observó las cosas, ¿cierto? Es una declaración, o sea, es una aseveración, es lo que él o ella está observando. Entonces, ¿cierto? Dice,
para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, fíjese, hermano y hermana querida, que cuando estamos hablando de excelencia, es excelencia es algo superior, que está muy por sobre, ¿cierto? El promedio, por sobre la media, es algo que está muy por sobre eso, para bien, ¿cierto? Entonces dice eh, que una persona, ¿cierto? Algo de excelencia es algo que es de una calidad superior y que es digno, ¿cierto? De que se le respete y se le tenga estima. Y además de eso, con sabiduría, o sea, una persona sabia, ¿cierto? Que tiene un conjunto de conocimiento, o sea, que es una persona que ha estudiado, ¿sí? Y tiene conocimientos amplios. Por ejemplo, un científico, ¿cierto? Una persona, un estudioso, es una persona que ha adquirido una sabiduría y es una persona que se ha dedicado por años, ¿cierto? A estudiar un fenómeno. Por ejemplo, personas, ¿cierto? Científicos que se dedican, por ejemplo, a estudiar el comportamiento de las plantas. Y no solamente de todas las plantas, sino que de plantas específicas. Se dedican a estudiar el comportamiento de esa planta. Entonces son personas que están preparadas. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que él no viene, ¿cierto?, creyéndose superior a los demás, por un lado, sino que también está dejando de lado todo su conocimiento. Recordemos que Pablo era una persona tremendamente instruida, era el equivalente a lo que hoy en día sería un abogado como de la Corte de Apelación o de la Corte Suprema, o sea, una persona tremendamente instruida en la ley, ¿cierto?, que regía a los judíos. Y eso él está diciendo aquí, no viene con esa intención, yo eso lo dejo de lado, ¿cierto? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él, o sea, él cambió de parecer, él dijo, yo no quiero ser más, ¿cierto? Yo quiero dejar mi sabiduría, mi conocimiento de lado, mi posición, ¿cierto? Superior, yo la quiero dejar de lado y dice aquí, ¿cierto? Me propuse no saber entre vosotros, o sea, deja todo eso de lado y dice, aquí hago, como se dice, foja cero, o sea, yo parto aquí desde el inicio, parto nuevamente, es un nuevo comienzo. Y estuve entre vosotros, ¿cierto? Con debilidad y mucho temor y temblor, o sea, cambió completamente su actitud y dice aquí que él dice que estuvo con debilidad, o sea, con poca fuerza, con poca resistencia anímica y para soportar las situaciones, ¿cierto? Él se sintió frágil, se siente débil, o sea, se está negando a sí mismo. Está, fíjese, hermano y hermana querida, que está dejando todo lo que él fue, ¿cierto? Toda su eminencia la deja de lado para hacer este nuevo comienzo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que las palabras, ¿cierto? Recordemos que es, ¿cierto? Como mencioné hace un momento atrás, eh, un hombre muy, muy instruido. Y todo eso, ¿cierto? Él dice, eh, no lo hace con palabras persuasivas. Recordemos entonces que este Pablo, ¿cierto? Era un hombre también muy culto, muy conocedor, ¿cierto? Del lenguaje. Y dice aquí que es con palabras persuasivas, o sea, que entrega argumentos, ¿cierto? Utiliza razones, o sea, para que usted puede, ¿cierto? Para que usted cambie de parecer, cambie su opinión. Entonces está diciendo aquí persuadir, es como que yo a usted, ¿cierto? Le entregue argumentos y le convenza de decir, ¿sabe qué? Usted tiene que pensar de esta otra manera. Y no son sus argumentos, ¿cierto? Lo que él está diciendo aquí. Y con humana sabiduría, o sea, dejando de lado, ¿cierto? Todos sus conocimientos, sino que, como dicen los últimos dos líneas de este versículo, dice, sino con demostración del espíritu con mayúsculas, o sea, se refiere al Espíritu Santo, y con poder. ¿Para qué es cierto? Para que vuestra fe, su fe y mi fe, no esté fundada, o sea, no esté, ¿cierto? No esté construido
en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermana y hermano querido? Que cuando en realidad, cuando existe una conversación que es del Señor, ¿cierto? Y que usted tiene la oportunidad de hablar y que esa persona a usted le recibe, usted ni yo podemos cometer el error de decir, le prediqué a esta persona el Evangelio y lo convencí de que aceptara al Señor. No, hermana, no, hermano querido. Es el Señor quien habla por usted y quien habla por mí. Somos instrumentos útiles para su obra. Somos instrumentos útiles para propagar su palabra. Instrumentos útiles. Cuando un instrumento, ¿cierto? Por muy bonito que sea, una flauta, por muy bonito que sea, ¿cierto? Maravillosa, si no es soplada correctamente y con las notas precisas, no pasa de ser solo un lindo instrumento. El cómo se escucha, ¿cierto? Y que nos deleite con esa melodía depende exclusivamente de quién la esté tocando. Y en este caso particular, ¿cierto? Se refiere a que nosotros somos instrumentos y quien nos toca, ¿cierto? Y habla por nosotros es Dios, a través, por supuesto, de Jesús. Y fíjese aquí que lo que está diciendo aquí como resumen, Pablo, es que está dejando, aquí nos está diciendo, dejo mi sabiduría, dejo mi eminencia, dejo mis conocimientos, todo eso queda de lado y empiezo de cero porque quiero aprender de mis hermanos, ¿cierto? Que tienen mucho que enseñarme, que es en Cristo crucificado, como dice en el versículo 2. Y deja de lado, ¿cierto? Él no quiere que sean las palabras, su conocimiento, sus estudios, los que hablen para poder, ¿cierto? Para que las personas acepten al Señor, sino que dice con demostración del Espíritu. ¿Y para qué? Para que nuestra fe no esté fundada sobre los hombres, es que esta persona, ¿cierto? Predicó, esta persona predica bonito. No, es el Señor quien nos habla. Y eso siempre nosotros tenemos que tenerlo claro también, porque nuestra fe tiene que estar fundamentada en el poder de Dios. Esta es la palabra del Señor para esta tarde. Para Él es honra y gloria. Oramos y damos gracias a nuestro Dios. Soberano Padre, le damos muchas gracias por el nuevo día de vida y salud que usted nos regaló. Muchas gracias por su palabra, donde usted nos ha hablado que proclamamos a Cristo crucificado. Ayúdanos, Padre, Señor, a que seamos instrumentos útiles para usted, Señor. Que no pensemos nunca, ¿cierto?, de que sea nuestro conocimiento, nuestra capacidad, nuestro intelecto quien hace que podamos predicar, sino que siempre tengamos en consideración y con claridad completa y absoluta que solo somos instrumentos útiles para usted, para el beneficio de su obra. Ayúdenos, Señor, para poder crecer en usted, para poder aprender y fundamentar nuestra fe, nuestra vida en su poder y no en nuestras capacidades, Señor. Ayúdenos, Padre, porque somos humanos, somos frágiles y somos débiles y no nos cansamos de decirlo porque es cierto, Señor, y solo con su poder y con su ayuda podemos salir adelante. Por lo tanto, Señor, le pedimos misericordia para que al levantarnos de esta oración, esta palabra maravillosa que usted nos ha entregado, donde usted nos invita a que proclamemos al Señor, le proclamemos a usted, proclamemos a Cristo crucificado y que nuestra fe la fundamentemos en su poder. Todo se lo agradecemos y se lo solicitamos a usted a través de su bendito Hijo Jesús. Amén. Amén. Para Dios es honra y gloria ahora y siempre. Amén. Hermoso y poderoso mensaje el Señor nos ha dado en esta tarde para edificación, ¿cierto?, de nuestra vida espiritual. Y ahora pasaremos, ¿cierto?, a escuchar otra alabanza entonada por nuestro hermano Benjamín Uribe. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos del coro, ¿cierto?, para que estén constantemente alabando al Señor y así también nosotros podamos cantar a la par, ¿cierto?, con nuestros hermanos. Que el Señor bendiga a nuestro hermano. 3 y...
rogar por mi Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero día por día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Y el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Qué lindo y hermosa alabanza, ¿cierto? Hemos escuchado para poder gozarnos, ¿cierto? Para poder cantar junto a nuestros hermanos y poder también alabar a nuestro Señor como lo hacíamos de costumbre cuando estábamos todos juntos. Bien, mis hermanos, ha llegado, ¿cierto?, la hora del término de nuestro servicio.
Esperamos en el Señor que ustedes han sido bendecidos, que cada uno de ustedes haya tomado la porción de su palabra o, ¿cierto?, escuchando las alabanzas, ¿cierto?, haya podido meditar en ellas también. Así que ahora vamos a orar para agradecer al Señor que ha sido con nosotros en este culto, y así también vamos a orar para que el Señor nos despida y nos acompañe en todo momento. Le invito a que inclinemos nuestro rostro. Padre amado, gracias le damos por este servicio que hemos podido hacer junto a nuestros hermanos. Le damos gracias, Señor, porque usted nos da estos medios para poder realizarlo. Gracias, Señor, por su palabra bendita, por los himnos que hemos podido entonar y porque han sido de mucha bendición para nuestras vidas, Señor. Esperamos que todo aquel que pueda ver este culto sea, Señor, bendecido, sea alentado, y que a través de estos medios, Señor, podamos suplir en parte, Señor, ese distanciamiento que sufrimos para poder alabarte todos juntos, Señor, que sabemos que pronto lo podremos hacer con tu ayuda, Señor. Todo esto se lo pedimos y lo imploramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.